El Espíritu Santo, vamos a seguir, el Espíritu Santo puede ser contristado. Y no solamente tenemos esto en el Nuevo Testamento, porque estamos hablando del mismo Dios. No estamos hablando de un Dios antiguo y un Dios nuevo. Estamos hablando del mismo Dios de toda la Biblia. Y en Isaías, capítulo 6, capítulo 63, del 9 al 10, 9 y 10, dice así: en todas sus angustias él fue afligido, y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu. Ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu. Entonces Pablo nos dice esto en Efesios 4:30: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Precioso esto, ¿verdad? Así es muy hermoso. Y me agrada mucho que hayas mencionado de que el mismo Dios que nosotros tenemos revelado en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, es el mismo Dios que está revelado y del cual estamos hablando en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento. Y recordar que nuestra manera de entender nuestra teología, por así decirlo, o nuestra doctrina, si queremos utilizar esa palabra, es que es un solo Dios, el que se revela desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Nosotros no creemos en una herejía que apareció muy temprana en el segundo siglo, que es el marcionismo, que, como el nombre lo dice, fue iniciada por una persona llamada Marción, que es el que postuló y dijo y enseñó heréticamente que el Dios del Antiguo Testamento era otro Dios diferente al Dios del Nuevo, y que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios que no servía, y que entonces las escrituras del Antiguo Testamento, fíjate, no dijo él, sí son escrituras, pero no sirven, sino que él dijo, esas no son escrituras, porque si el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento, es un Dios falso. Y entonces esas escrituras serían escrituras falsas y no serían escrituras verdaderas, o sea, no son escrituras. Entonces él no consideraba el Antiguo Testamento como escritura y solamente el Nuevo Testamento lo veía como algo inspirado, pero a su propia manera. No vamos a entrar en eso ahorita, pero lo veía a su propia manera. Pero nosotros, tú y yo, creemos que es un mismo Dios, que es el mismo Espíritu Santo revelado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Amén. Ok, el Espíritu Santo puede ser resistido. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Curioso. ¿Algo que decir aquí? ¿Está bien? Bueno, es la Biblia, o sea, no podemos decir está mal, al contrario, ¿verdad? Tenemos que decir los dos amén y ya está. Amén, ¿verdad? Sí, hay La veces única que... cosa que estaba yo pensando, la razón por la que me estoy riendo es que no es el tema, ¿verdad? Para nada es el tema, pero nada más lo voy a mencionar muy así de paso, para que quizás más en el futuro podamos hablar de esto. Pero ustedes saben que hay un movimiento que se llama el calvinismo, que es muy fuerte el día de hoy, y ellos enseñan de que la obra de Dios a través del Espíritu Santo no se puede resistir. Sin embargo, el pasaje que tú leíste, ahí dice, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Voy a ponerme a la par tuya aquí para hablar de una forma ibérica, pero la versión Valera dice muy claramente, ¿verdad? Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres también hacéis vosotros. Entonces, no hay ninguna diferencia, está diciendo Esteban, ¿verdad? Entonces, pero ahí claramente dice que el Espíritu Santo siempre fue resistido por el pueblo de Israel. Entonces no es una obra irresistible la que hacía. Y de la misma manera, Jesucristo lo dijo en una ocasión cuando le dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y los que son enviados a ti, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? O sea, te resististe, es lo que está queriendo decir, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que esos versículos son muy difíciles para un calvinista. Pero lo vamos a pasar así muy rápido ahorita. No vamos a hablar de eso, ¿verdad?
Yo pensé exactamente en lo mismo cuando lo leí. Justo Ujú. pensé en los calvinistas. Yo creo que muchas veces la gente cree que yo soy calvinista porque hablo mucho de la gracia. A mí también me lo ha dicho, ¿verdad? Y, Pero, pero, pero para nada, ¿eh? Yo no soy calvinista para nada. Bueno, vamos a seguir. Ven, otro día si quieres hablamos de todo esto. claro que sí. Bueno, el Espíritu Santo puede ser ofendido. En Ujú. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Podemos ofender, porque hacer afrenta es ofender, insultar. Así Podemos es. insultar, podemos ofender al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo. ¿Cómo una fuerza activa, una mera fuerza impersonal se puede ofender? Si ni siquiera cuenta se va a dar. Exactamente. O sea, Perfecto. es una cosa, yo creo simple hasta cierto punto, ¿no? Totalmente. Y ahora vamos a entrar en algo muy bonito. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Bueno, vamos a Hechos 5, 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Pedro dice a Ananías que ha mentido al Espíritu Santo, ¿vale? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¡Wow! Estos dos versículos ven, ¿verdad? Son tremendos. Así es, directamente dice que es deidad, que es divinidad, que es Dios. Totalmente. Y vamos a ver que no solamente mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios, también tentar al Espíritu Santo es tentar a Dios. En Éxodo 17, el 2 y el 7, leemos, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Dios? ¿Vale? Moisés dice al pueblo de Israel, ¿por qué tentáis a Dios? Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Dios, porque Ujú. tentaron a Dios, diciendo, ¿está pues Dios entre nosotros o no? Pero ahora vamos a la carta a los hebreos y ahora nos dice el escritor algo impresionante. Nos dice el escritor esto. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Ahora, las palabras que voy a leer a continuación, según el escritor de la carta a los hebreos, es lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y el Espíritu Santo dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, que es el pasaje que acabo de leer, ese incidente en el desierto. En el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, donde me tentaron, y está hablando, recordar, el Espíritu Santo dijo, me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. Muy interesante. Así es, ¿verdad? Yo creo que, bueno, si logramos entender el lente del Antiguo Testamento a través del Nuevo, ¿verdad? Todo hace sentido. Yo creo que una de las cosas que falta en el entendimiento, si lo podemos decir así, y muy humildemente digo esto, no lo digo a manera de crítica destructiva, sino tratando de hacer una crítica constructiva. Una de las cosas que yo veo que falta en lo que es el entendimiento de muchas sectas es que no logran ver que en la Biblia existe una revelación progresiva. O sea que Dios va revelando progresivamente su plan de redención, su plan de salvación. Y
En el Antiguo Testamento, cuando vimos, por ejemplo, en otras partes de la entrevista, de entrevistas anteriores, cómo Dios se revelaba ya en su existencia desde el capítulo 1 de Génesis, vamos viendo cómo se revela pluralmente en las palabras que nos enseñaste, pero es hasta el Nuevo Testamento en donde de una manera divina, divinamente revelada, Jesucristo mismo nos enseña de que en esa pluralidad hay tres personajes, si lo queremos poner así, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es ahí donde nosotros sabemos que son tres, ¿verdad? Si hubieran sido cuatro, lo hubiera dicho, o si hubieran sido 20, lo hubiera dicho, o si nada más hubiera sido una sola persona, también lo hubiera dicho, pero Él nos reveló tres personas, ¿verdad? A la manera como ya lo explicamos hace un rato, porque la palabra persona es la que, aunque no es la mejor palabra, pero es la mejor palabra porque no tenemos otra palabra en castellano que pueda tratar de comunicar esa individualidad, esa funcionalidad, esa distinción y esa identidad mejor que la palabra persona. Pero desatinadamente muchas personas atribuyen a esa palabra otras cosas que la hacen ser una persona humana, como dijimos, tanto el espacio, el tiempo y la materia, cosas que Dios no tiene. Entonces, hay una confusión ahí. Entonces, la gente, en lugar de poder ver lo que la Trinidad es, al concepto que llegan utilizando esa persona humana en su mente, llegan a un triteísmo, que no es lo mismo, ¿verdad? Triteísmo es tres dioses cada uno separado. Es como que viéramos a tres personas humanas, ¿verdad? Como lo entendemos humanamente hablando, y esas tres personas humanas nada más estuvieran juntas, haciendo un conjunto o haciendo una unidad, pero nada más pueden estar unidas, ni siquiera en naturaleza o en esencia, sino que están unidas nada más en propósito. Entonces, es así como la gente entiende popularmente la Trinidad, porque utiliza la palabra persona como la entendemos humanamente hablando para nosotros como seres humanos, y el resultado de aplicar eso incorrectamente da como resultado el triteísmo, ¿verdad? Cosa que no es lo que la Biblia enseña, pero esa es la caricatura que la gente llega en su cabeza o en su entendimiento cuando malinterpreta la Trinidad, porque la Trinidad no es, veamos esto, el triteísmo es tres personas, entonces como resultado te da tres seres. Humanamente hablando, una persona es un ser, dos personas son dos seres, tres personas son tres seres, pero cada ser está individualmente separado del otro. Entonces, eso te da en esa figura de entendimiento un triteísmo. Y la gente piensa que eso es la Trinidad, pero la Trinidad no son tres personas en tres seres, sino es tres personas en un solo ser, dando a entender con esa palabra ser, en un solo ser, en una sola naturaleza o en una sola esencia divina, de divinidad, de deidad, de Dios. Y ya cuando explicamos eso, entonces creo que puede ser de ayuda para que podamos entender bien la definición de lo que es la Trinidad. Sí, sí, sí. Muy interesante. Muy bien, vamos a seguir. El Espíritu Santo es eterno. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. No solamente el Espíritu Santo es eterno, también es omnipresente. Nos dice el salmista en el 139:7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El Espíritu Santo es llamado Señor en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, el Espíritu Santo es llamado aquí el Señor y el Espíritu del Señor, porque dice el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ¿vale? Hay libertad. Y después en 2 de Tesalonicenses 3:5 dice, y el Señor, y aquí el Señor está hablando del Espíritu Santo, y te voy a dar mi razón. No sé si Ben estará de acuerdo conmigo, pero yo voy a darte mi razón, ¿vale? El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia del Mesías. Por tanto, yo personalmente, después ya Ben puede dar su opinión,
Yo aquí veo tres personas y el Señor, es decir, el Espíritu Santo, encamine vuestros corazones al amor de Dios. Porque en varias ocasiones cuando Pablo dice Dios, se refiere al Padre. Así es. No siempre, pero en varias ocasiones, especialmente cuando menciona las tres personas en un versículo, él habla de Dios como Padre y habla del Señor como Jesús. Eso no quiere decir que el Padre no sea Señor. Ujú. Y eso no quiere decir que Jesús no sea Dios. Pero Pablo dice Dios, el Señor y el Espíritu. Y lo dice con estos títulos. ¿Qué te parece todo esto? Ven, ¿estás de acuerdo? Claro, sí, estoy completamente de acuerdo. Vale, vale. Para poder leer la escritura tenemos que tomar una pausa y leer, y cuando leemos, entender, ¿verdad? Porque estamos, yo creo en una frase que es bastante básica para mí, pero nosotros tenemos una fe que busca entendimiento, ¿verdad? Una fe buscando entendimiento. O sea, no nada más es creer y leer a la ligera y rápidamente la escritura, que no entendemos lo que estamos leyendo. Hay mucha gente que así lo hace, ¿verdad? Entonces, en este punto en particular, veo que te detuviste, tomaste una pausa para poder leer y decir, ¿quién es este señor de quien habla aquí? Porque para que haga sentido lo que estás leyendo, ese señor no hay otra manera de poderlo entender. Tiene que ser el Espíritu, para que después cuando hable de Dios, sabemos que se refiere al Padre, es la forma particular de hablar de Pablo, al menos en estos pasajes cuando habla de la Trinidad de forma completa, porque como bien dijiste, y es imposible de contradecir eso, la mayoría de las veces cuando la palabra Dios es aplicada a la divinidad o a la deidad se refiere al Padre, pero Pablo no usa exclusivamente el término Dios en todas las ocasiones del Nuevo Testamento para referirse al Padre. Hay ocasiones en que usa la palabra Dios para referirse al Hijo y hay ocasiones en que utiliza la palabra Dios para referirse al Espíritu Santo. Y de igual manera, en este pasaje en particular, así como en lo general él usa la palabra Señor para referirse a Jesús, aquí lo utiliza para el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya sea el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, conocemos a un Señor, ¿verdad? Pero en este específico caso se refiere a la persona del Espíritu. Amén.